Bueno, ahora sí vamos a la palabra. Bendecimos los que están conectados también. Primera de Pedro, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Hoy se amplía un poquito en la temporada del día miércoles. Pero es una enseñanza que le pido que preste mucha atención porque está específicamente destinada a los obreros de la iglesia, a las personas que siguen a Jesús. Amén. Dice la Biblia, yo busqué la versión NBI. Esta es una versión que lo fueron cambiando. La validación de la Biblia está generalmente en la Reina Valera, pero los científicos, hubo un grupo de científicos, teólogos, que fueron tomando de la Reina Valera palabras y le fueron dando ciertas motivaciones específicas, ¿sí? Le fueron orientando. Entonces, las versiones son, de acuerdo a cada palabra, le dan la dirección del contexto, ¿sí? Entonces, NBI es una de las que más me gusta, que se fueron dando cierta dirección a la palabra. ¿Amén? Por eso quiero leerlo. Dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 11. A los ancianos de la iglesia que están entre ustedes, yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Escuche, les ruego esto. Versículo 2. Cuiden el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino que deseo de servir como Dios quiere. No sean autoritarios ni tiranos con lo que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezcan el pastor supremo, que es nuestro Señor Jesucristo, ustedes recibirán la corona inmarchitable de la gloria. Asimismo, jóvenes, le hablan a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes acá? Qué lindo, qué cantidad de juventud que hay. Yo levantaría la mano porque hay un espíritu joven aquí en la iglesia. ¿Dónde están los jóvenes aquí en la iglesia? Levanten su mano, por favor. Amén. Aleluya. Así que dice la Biblia, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, a los líderes, a los de referencia. Revístanse toda de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manténganse firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Ay. ¿No está entendiendo la iglesia? ¿Cuántos están pasando por sufrimiento aquí en este lugar? Levanten la mano los que están pasando pruebas, sufrimientos. Aleluya. Escuche por qué Dios le está haciendo pasar por eso. Escuche. Ay. Luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Wow, es tremendo. No sé si usted está entendiendo por qué. ¿Está entendiendo por qué? Aleluya. Creo que tenemos que entender por qué. Me gusta, esta es una carta que escribió el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, de hecho, es el autor fehaciente por el hecho que él comienza diciendo en la carta, yo soy el apóstol Pedro. ¿Sí? Él cuenta que él es el que escribe. ¿Cuánto conocen al apóstol Pedro? Un hombre llamado por Dios, por Jesús. Era el hijo de Jonás y el hermano de Andrés. ¿Se acuerda de Andrés? Bueno, Andrés fue el que conoció primero a Jesús y luego vino, le buscó a Pedro y le llevó a Jesús. Y ahí se encuentra con Cristo.
¿Cuántos se encontraron con Cristo? Levante la mano. Él también se encontró con Jesús. Y por Jesús vemos al apóstol Pedro que vino un cambio de regeneración en su vida. Amén. Una carta especialmente destinada de manera particular a los judíos, ¿sí? Pero de manera general a los gentiles. Específicamente estaba destinado a los creyentes judíos y gentiles. ¿En qué zona? En la zona de Asia Menor. ¿Cuál es la zona de Asia Menor? Hoy en día es Turquía. En una zona donde el apóstol Pablo ya había predicado. Y lo que estaba haciendo el apóstol Pedro es afirmar solamente todo a estas personas que estaban ahí. Amén. ¿Me está entendiendo? Esto es solamente un contexto general. Un poquito de agua puede ser. Esta es una carta que se escribió. Yo tengo tanta ansiedad por dentro, hermanos, porque esta carta me llega tan profundo. ¿Sabe qué? Fue escrita más o menos, para que tenga una idea, en los años 63, 64, después de Jesucristo, que murió. Es una carta que se cree que se escribió antes de la persecución. Nerón, ¿cuánto conocen la historia de Nerón? Nerón fue un rey muy malvado que fue el que desató la persecución para los creyentes. Amén. ¿Y qué hizo Nerón? Lo que hizo Nerón fue preparó una artimaña diabólica, llevó a Roma un incendio muy grande. Y ese incendio, dijo que el culpable del incendio eran los cristianos. Y a partir de ahí comienza la persecución a todos los cristianos. ¿Sí? Hubo muertes, murieron muchas familias cristianas. Muchos cristianos lo llevaban al Coliseo. ¿Se acuerda del Coliseo romano? Bueno, en ese lugar lo ponían. Se me está la garganta. ¿Qué pueden poner acá esto? En el Coliseo romano se le llevaba a las personas y ahí lo largaban los animales, los leones, y los mataban a todos. Se usaba como antorchas a los cristianos, se los quemaban vivos atados en un palo. Ese fue el peor momento de la iglesia cristiana. Muchos mártires murieron ahí, muchísimo. Pero esta carta se escribe antes que suceda todo eso, ¿sí? Entonces el apóstol les habla específicamente a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, le hablaba a las mujeres que tienen esposos incrédulos. Yo no sé si acá hay mujeres con esposos incrédulos. ¿No hay acá? Amén. Aleluya. Le hablaba a los esclavos que tenían amos incrédulos, injustos, que los maltrataban. ¿Hay alguien acá que tiene amos que los maltratan? Jefes que actúan mal. Levante la mano. Gloria a Dios. Le hablaba a jefes, no sé si acá hay jefes, que maltrataban a sus empleados. Esta es una carta que está destinada a esos grupos. Y le hablaba a las esposas que tienen esposos, pero les cuesta sujetarse a sus esposos. Porque son imperfectos, porque no son hombres perfectos. Y les habla a los hombres para que cuiden a sus esposas y se entreguen a ella como Cristo se entregó a la iglesia. Hay diferentes grupos vulnerables de la iglesia que el apóstol Pedro les está hablando. ¿Por qué? Porque el fin del apóstol Pedro era darle ciertos indicadores de cómo guiar a la iglesia. Pero en esta carta, en el capítulo número 5, les habla a los referentes. Les habla a los ancianos de la iglesia. Les habla a los líderes. Les habla a los padres de familia. Les habla a las madres de familia. En esta carta les está hablando a un jefe
a una persona que está como líder principal de la iglesia, de su casa, de su negocio, de algún lugar. No sé si está entendiendo. Por eso, si estás acá en esta mañana, es porque el Señor te trajo y te quiere hablar a ti. Amén. Dios quiere que entendamos cómo se debe guiar a la iglesia. Pedro estaba en un momento muy especial porque ya era un hombre maduro, era un hombre ya anciano, ya había pasado muchos años. De hecho, al tiempito después de la carta, cuando vino la persecución, Pedro muere y muere como un mártir, ¿sí? Entonces, era un momento de mucha madurez. Entonces el apóstol Pedro le habla y comienza diciéndole lo siguiente, escuchen. Les dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ustedes. Es una singularidad en la manera de expresarse por el hecho de que el apóstol lo que le está diciendo es, hoy yo no les voy a hablar como están acostumbrados. Estamos acostumbrados a un liderazgo vertical. Siempre yo estoy arriba tuyo. Yo sé más que vos. Yo conozco más la palabra que vos y tengo más años que vos. Así que me tenés que escuchar. A mí no me vas a venir a hablar de la palabra. Tengo para enseñarte, bebé de pecho. No, esa no es la actitud. Pedro no hizo eso. Pedro lo que hizo fue, hoy les quiero hablar a ustedes referentes de la iglesia. Soy igual que ustedes. Hoy les quiero hablar de corazón a corazón. Hoy me saco la chapa de apóstol. Hoy no les vengo a hablar como ustedes dicen, la columna de la iglesia. Hoy no les vengo a hablar a ustedes como el super mártir de Cristo, el hombre de Dios. Aleluya. No, le dijo. Yo les vengo a hablar de una posición de empatía. Porque yo sé lo que están pasando ustedes. Yo sé el sufrimiento que ustedes están teniendo. Yo sé las persecuciones que están pasando. Yo vengo a hablarle desde mi corazón, como un hombre más que ama a Jesucristo, que sigue a Cristo y que desea hacer su voluntad igual que ustedes. Yo vengo a hablarles a ustedes porque comprendo lo que están sufriendo por nuestro Señor. Yo les vengo a hablar desde una posición sin mi capa de ideales que tienen ustedes hacia mí. Vengo a hablarle un simple hijo de Dios que conoció a Jesucristo. Esa es la postura que está haciendo. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa cuando yo hablo con mis hijos y nos están portando bien. Yo a Agustín siempre digo, cuando está todo bien con Agustín, le digo, Agustín, vení. Pero cuando no se está portando bien, yo cambio el tono de voz. Agustín. Constanza. Y hay muchos padres que hacen ese cambio de voz, de volumen de voz, diciendo, te voy a hablar como la cabeza, como el papá. Pedro no usa eso. Pedro usa una postura que es la que tenemos que tener cuando queremos llegar a nuestros hijos, cuando queremos llegar a nuestros empleados, cuando queremos llegar a nuestros discípulos, de corazón a corazón. Sin chapas, sin nada. Y ese es el liderazgo que Dios quiere que tengamos. Humildad. Por eso es que el apóstol Pablo les dice, les ruego. Él no le dijo, ¿sabes qué? Tenés que hacer esto y punto. Vení acá. Te vas ya. Dale. No habla desde un liderazgo de imposición.
No habla desde un liderazgo paternal controlador. Hoy en día hay muchas iglesias que asumen este liderazgo paternal controlador. Es el famoso padre que controla todo. Cada cosa. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, sí. ¿Yo puedo ir de vacaciones? ¿Cuántos días? No, y teníamos pensado ir 5 días. 2. Ese liderazgo de vertiginoso donde viene a decir, pastor, ¿con quién me puedo casar? ¿Con él o con ella? Espíritu de Roberto Galán. Entonces él dice, siento mi espíritu con ella. Ese no es el liderazgo que Dios trajo. El liderazgo que Dios trajo es la libertad de decidir. Dios nos da la libertad de decidir. Yo no puedo imponer a nadie ni decir nada a nadie. Yo solo tengo como referente de guiar conforme a su palabra para que tomes la decisión más correcta. Pero yo no puedo decir por vos. Un líder no puede decidir. Pero esto hoy no se habla porque no se conoce. Y hay un sistema donde este liderazgo no es bíblico y se está viviendo hoy en día. Por eso es que le dije, me quiero tomar un tiempito con mucho amor para hablarle. Porque el apóstol Pedro se baja de su lugar y él les dice, voy a hablarlos de una manera distinta. Y les ruego, les solicito. Yo opino que esto es lo mejor. Si quieres hacerlo, nadie podemos obligar a nadie a hacer nada. Amén. Lo segundo que dice el versículo siguiente, les dice algo. Cuiden el rebaño que Dios les ha encargado. ¿Sabe lo que le está diciendo? Protejan a mis hijos. Cuiden las ovejas de mi viña. Cuídenlas. Cuidar significa yo me entrego y le doy lo mejor de mí para que vos vivas mejor. Nos está diciendo mandoneen a las ovejas. Hay personas que toman ciertos lugares de referencia por conveniencias personales, por egoísmos, por poder, por querer tomar un lugar superior al resto y tener un dominio sobre el resto. Por decir, buscar reconocimiento y vanagloria. Hay personas que toman lugares de referencia para aplausos personales, para vanagloria personal. Pero ese no es el liderazgo que Dios está hablando acá. Dios está hablando de un liderazgo de cuidar, de pastorear, con amor y con entrega. Y con entrega. Un liderazgo paternal que llega a sus hijos de una manera distinta. Un liderazgo de gerencia que llega a sus empleados desde un corazón distinto. Que sorprende, pero escala profundamente. Ese liderazgo está hablando. No está hablando de manipular, de mandonear, de forzar a las personas que hagan lo que vos decís por tus propias conveniencias y egoísmos personales. Ese no es el liderazgo que Dios quiere. Ese no es el lugar que debe ocupar un referente de Cristo. Tampoco dices por obligación. No, voy a decir, ¿por qué me conviene estar ahí? Y se sienten obligados. Si te vas a obligar a tomar un lugar de referencia, no sé para qué. Si vos no amás a las personas en Cristo, no tomes ningún lugar de referencia. Yo siempre me acuerdo y siempre soy como repetitivo en los ejemplos. Yo trabajo en la administración pública y un tiempo tuve un compañero que atendíamos al público
y nos pagaban un sueldo por eso. Y este hombre, con el devenir de los años, se nota que cambió su personalidad. Entonces venían a él y le decían, sí, vengo. ¿Qué pasó? Y estaban llegando con el papel en la mano así, las personas que atendíamos, y venía con el papel en la mano y ni bien estaba viniendo, ese no hay, acá no se hace. Disculpe, dice, acá no es, allá por Jujuy, 1140. Dice, no, no le entiendo. Ni bien venía, ya lo empezaba a atender mal. Dice, no, yo lo que quiero saber es, acá no es. Váyase allá a Jujuy 1140. Acá no se atiende. Una persona que quiere tomar un lugar de referencia como atención al público, como trabajar con personas, profesor de educación física, maestro, profesor, tiene que ser una persona que tenga un corazón que ame a las personas. Porque si no, no es el lugar para estar en ese. No es el lugar para estar ahí. Porque si estás ahí en un lugar que no te gusta, ¿con quién te dirigís? ¿Para qué estás? Lo mismo es lo que proyectamos aquí en este lugar. Si vas a tomar un lugar de referencia en esta iglesia que va a crecer mucho, tenés que amar a las personas. Desde que vas entrando a la iglesia hasta que suben acá, tienen que sentirse alegres y gozosas. Porque eso habla de la iglesia, de las personas. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro dice, él escribe una de las cosas que me encanta del libro de la epístola del apóstol Pedro. Dice, somos edificio vivo de Cristo. ¿Saben? Ustedes son piedras del edificio viviente de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Yo mandé hoy temprano una foto y sé que la habrán visto. Una iglesia hecha de piedras. Nosotros somos una de esas piedras en ese edificio. Si usted no forma parte del cuerpo de la iglesia, si usted no forma parte de esto y quiere manejarse solo como usted quiera, tengo una mala noticia. No puede cumplir la función del propósito de Dios con usted. Porque somos una piedra dentro del edificio de Cristo. No somos fuera del edificio. Cuando uno quiere ser una golondrina, sale del cuerpo de Cristo. Quiere manejarse solo, nunca va a encontrar la función, el propósito, el objetivo como iglesia. Pedro lo que nos está diciendo es, sos una piedrita dentro de la gran iglesia que Él está levantando Jesucristo. Por eso es importante conectarte con la iglesia en todas las funciones que hay. Porque entonces vas a empezar a tener claridad en el llamado de Dios contigo. ¿Cuánto dicen amén eso? Lo que estaba diciendo el apóstol Pedro es que debes tomar tu propia decisión. Ustedes solamente le hablan a los referentes, cuídenlos, guíenlos, enséñenles cosas correctas. Si toman decisiones erróneas, aprenderán de sus errores. Lloraremos porque no son buenas lo que están viviendo nuestros discípulos. Pero estamos para guiarlos, para aconsejarlos, para asesorarlos. Más de eso no podemos. Amén. Aleluya. Yo tengo una amiga que hoy está en China con su esposo. Ella es odontóloga. Él era músico, cantante de tango. Luego se convierte en Cristo. Ella tenía todo armado, se casó con él, tenían todo armado, tenían casa, 2 autos, todas las herramientas de odontología. Le estaba yendo muy bien, pero Dios les llamó a China. Vendieron todo. Hoy están en China. Mi pregunta es, ¿cuál es la motivación de mi amiga para hacer lo que hizo? A veces servimos a Cristo, pero nuestra motivación no es la correcta. Motivación es la razón determinante que muestra tu conducta. ¿Por qué estoy cantando aquí arriba?
¿Por qué estoy limpiando? ¿Cuál es la razón por la que lo estoy haciendo? ¿Buscando reconocimiento? ¿Que el pastor me vea? ¿Por buscar poder y todos sepan que yo soy el líder? ¿O realmente es por servir a Jesús? ¿O realmente es porque yo le sigo a Él y le adoro a Él y le sirvo por agradecimiento? Por eso hago alusión de esta amiga porque está en China, viviendo en un alquiler. Pero cuando yo me pongo a charlar con ellos, me empiezan a contar el amor que tienen a los chinos. Para mí son todos iguales, todos tienen así. Ellos los diferencian. El amor que tienen hacia esas personas. Cuando vinieron acá 6 meses me decían, ¿sabes una cosa, Andrés? ¿Cómo extraño China? ¿Cómo extraño? Ellas son mi familia. Acá no es mi familia, me dice. Acá están mis padres, mis hermanos, pero mi familia está en China. Porque sus vidas fueron entregados para Dios. Y entendieron la asignación por la cual están ahí. Y a mí me tocaba esto. Decía, ¿cuánto tenemos que aprender? Dejaron todo por las personas. Yo te pregunto, ¿vos dejas de hacer cosas por las personas? ¿Dejas de tiempos por personas? ¿O estás solamente sumido en tu necesidad de comer mañana, de vivir mañana, de que no le falte el pan, el abrigo, el techo, aleluya, gloria a Dios, la zapatilla a tu hijo? ¿Estás ahí en ese embudo del círculo vicioso y nunca entendiste por la cual fuiste llamado? Glorificando a Dios porque tenés un sueldo y crees que eso es el llamado de Dios. Te olvidaste que Dios te llamó con otro fin. Por eso es importante escuchar esto, iglesia. ¿Cuál es el motivo por el cual estás en la iglesia de Cristo? El apóstol dice, no sean autoritarios ni tiranos, sino sean cuidadosos y ejemplos. El autoritarismo, ¿sabe dónde sucede generalmente? Donde hay excesos de confianza. Los padres con los hijos con los padres. Ahí se quiere ejercer el autoritarismo, la imposición, la verticalidad de la autoridad. Y el apóstol Pedro les dice, eso no es con amor, con cuidado, con ejemplo. Una persona que trabaja en ser ejemplo no hace falta de hacer nada. Sus palabras tienen autoridad. Realmente creo que a las mujeres les tocó un papel muy difícil que nos habla el apóstol Pedro. El papel difícil que le tocó a las mujeres es sujétense a su esposo. Pero dice algo, sujétense y sométanse en todo. No dicen algunas cosas. A los planes de mi esposo, que no le cae una idea. Ah, ¿por qué se rieron así? ¿Planes? ¿De qué planes? Está pensando en el plan trabajar, no en laburar. Y la Biblia nos dice, no mires eso, no mires eso. La Biblia nos dice, sujétense en todo. ¿Qué papel más difícil? Y sujetarse a un incrédulo, mucho más. Por eso el apóstol Pedro está hablando a puntos de inflexión en la iglesia que son vulnerables. Está hablando a las esposas en su vulnerabilidad. Pero ojo, a nosotros nos tocó el peor papel. A los maridos les dijo, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y luego alude a algo más. Y se entregó por ella. ¿Sabe lo que significa entregarse? Significa que yo debo hacer todo lo posible
para que mi esposa viva bien, alegre, con alegría, con gozo, con paz, con todo lo que necesita. Darle la peluquería, darle la ropa que necesita, comprarle, viajar con ella donde quiere viajar, comprarle la ropa que está anhelando. Marcelo nos tocó un papel muy complicado. Nos tocó un papel, Santi, muy complicado. Y eso es lo bueno que tiene Cristo. Que Cristo a cada uno le dio su punto de vulnerabilidad, donde tienen que someterse. El hombre tiene que hacerlo para ella, hacerla feliz. Yo te pregunto, varón, ¿le haces feliz a tu esposa o le das quebranto? A las 8 te paso a buscar. Disculpa, estoy jugando al fútbol. Tantas cosas, hermano. Nunca nos entregamos por nada. Nos entregamos a Messi, hermano, pero no entregamos a la esposa. Ay, Dios. Pero Dios nos quiere que entendamos esto. Nos tocó un papel difícil, sí, a las esposas y a los esposos. Los esposos deben ser ejemplo y entregarse a ellas. Y el apóstol Pedro dice, las mujeres son vasos frágiles. ¿Saben por qué él expone este ejemplo en su carta? Porque en aquel entonces, culturalmente, mire cuál era la condición de la mujer. El hombre, cuando salían hacia ir a visitar un pueblo, un pariente, el hombre se iba en el caballo, solo. Y la mujer se iba abajo caminando, con todos los bolsos. Con todos los bolsos que estaban llevando. La mujer tenía un papel muy, en aquel entonces, por supuesto no había igualdad, pero esa era la situación de la mujer. Y el apóstol Pedro lo revaloriza. Y el cristianismo es quien marcó el cambio de cultura en aquel entonces. ¿Qué hizo el cristianismo? Llevó a la mujer a sentarse en el caballo y el esposo cargar. Hizo un cambio de idiosincrasia en aquel entonces. Por eso el apóstol Pedro dice, son vasos frágiles. Cambió la postura de las mujeres. El cristianismo revalorizó la vida. El cristianismo revalorizó el matrimonio. El cristianismo revalorizó a los hijos. El cristianismo revalorizó la paternidad. Revalorizó la maternidad. El cristianismo hizo lo mejor que tiene hoy la tierra. Gracias a Jesucristo todo se revalorizó. ¿Cómo no amarlos? Luego les habla a los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Les toca otro papel difícil. Les dice, escuchen a los mayores. ¿Y qué hacen los jóvenes? Nah, vos me vas a venir a enseñar a mí, papá, no tenés ni idea. Vos no tenés ni idea de lo que es la vida. Yo la tengo clara, yo sé a dónde me voy. Yo sé que si hago 2 movimientos consigo esto. Yo sé cómo entrar y ganar plata por YouTube. Vos me querés venir a hablar, no sabés ni cómo se maneja un celular. Yo soy la generación nueva, la generación power, la generación que conquista. La generación de las redes, vos apenas sabés prender la luz y apagarla. Les tocó un papel difícil a los jóvenes. El papel de los jóvenes que les dice es, ¿saben qué, jóvenes? Escuchen a los mayores. Ellos tienen experiencia. Ellos saben a dónde va la cultura. Ellos saben el destino de la sociedad. Ustedes no tienen ni idea. Escuchen a los mayores, porque les va a ir bien. Y a los mayores le puso otro punto de vulnerabilidad. Le dijo, no sean mandones con sus hijos. A los jóvenes escuchar a los mayores y a los mayores dejar de mandonear. A cada uno le toca un área que tienen que someterse.
Y dígame si no nos cuesta a los papás, a las mamás, a los jefes, dar órdenes. Dejar de dar órdenes y hablar de corazón a corazón. ¿Qué te dije yo? ¿Escuchaste o no? ¿Vos sos sordo? ¿Quieres que ore por tu oreja? ¿Para que Jesús te sane? Porque no escuchas. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Bajarnos. Y a ellos les toca escucharnos. Cada uno tiene su punto de inflexión que trabajar. Las esposas con los esposos con las esposas. Al que trabaja con su jefe que es insoportable, ¿sabe qué le dice el Señor? Trabaja para el Señor. Como si fuera para el Señor, no para tu jefe. Y al jefe le dice, deja de maltratar a tus empleados. Revalorizarlos. Por eso esta carta es muy importante, porque nos enseña y nos ubica en la palmera. Ahora, en el versículo siguiente, después de los jóvenes, el apóstol Pedro nos da el ingrediente número 1 para que esto se pueda desarrollar bien y podamos tener un matrimonio fuerte, una familia fuerte, una sociedad fuerte. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? Nos dice esto, escuche bien lo que dice el versículo siguiente. Después que le habla a los jóvenes, les dice esta palabra. Dice, así que mismo jóvenes sométanse, y luego dice, revístanse todos de humildad en el mutuo trato unos a otros. ¿Cuál es el ingrediente para poder obtener que la esposa se someta al esposo? Que el esposo se entregue a la esposa. Que el hijo respete al padre y escuche. Que la mamá deje o el papá deje de ser mandona. ¿Cuál es el ingrediente para que el empleado se sujete al amo y el amo no trate mal al empleado? Nos da un ingrediente y nos dice, vístanse de humildad. Humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es un cambio de postura en el corazón. La humildad es el ingrediente que nos permite tener la correcta postura delante de Dios y delante de los demás, de las personas. Una persona humilde es una persona que reconoce la dependencia absoluta de Dios en todo. ¿Saben por qué en todo? Porque Dios, que es todo, no puede habitar donde hay algo. Hasta que una persona no se vacíe de sí misma, de sus egos, de su yo. No se vacíe de su egoísmo, individualismo. No se vacíe de sus excesos de vanagloria. El todo no puede habitar en nada donde hay algo. Cuando yo reconozco que no soy nada, entonces el todo puede habitar en mí y llenarlo todo. Por eso es una actitud de corazón. Hay una frase que me gusta que dice, un pastor de África dice, la humildad es la madre de todas las virtudes. Y es verdad, porque ahí se centra todo. En la humildad se centra todo. Entonces, como yo reconozco que el pastor fue llamado por Dios, yo reconozco que Dios le puso como autoridad, yo reconozco que es la persona que Dios pone el todo sobre él, yo lo respeto y lo escucho y me sujeto. Lo mismo con el papá, lo mismo con la mamá, lo mismo con los hijos. La esposa dice, ay, me recuesta, pero entiendo que Dios le puso como cabeza y respeto la moral de mi esposo, a pesar que cometes tantos errores continuamente. Yo igual reconozco a Dios sobre él. Y el esposo dice, ay, que me cuesta entregarme eso. Que quiere que le lleve acá, que le lleve allá.
que le compre, que le lleve a la peluquería. Escuchaste lo que dijo el pastor. Qué dolor de cabeza. Pero Señor, yo hoy me someto. Hoy yo reconozco que tú me diste a esta hermosa, preciada princesa, reina, odres frágil, brillo de mis ojos y corona del rey. Yo me entrego y saco la plata y le doy. Aunque el yacaré me agarre. Suelto. Porque a veces yo veo esposos que están bien vestidos y la esposa, hermano. Pero ella da todo lo que tiene para sus hijos y para su esposo. Es importante entender estas cosas. Pero cuando hay humildad, que significa yo revalorizo a mi hermano como superior, entonces yo podré hacerlo. Entonces es un ingrediente que yo puedo bendecir. Entonces estoy bien con Dios y también estoy bien con los demás. Porque reconozco que son superiores a mí y que Dios los puso para bendecir mi vida. Dios los puso para que yo sea revalorizado también por Dios. Eso es lo importante de la humildad. La humildad no es pensar más en mí, sino menos en mí y más en los demás. A veces estamos más llenos de nosotros, pensando en nosotros que el resto. Y lo vemos, hoy lo vemos. Lo vemos en la iglesia, lo vemos en situaciones serviciales, vemos hoy. Nadie aparta por los demás. Primero soluciono lo mío, luego después, pastor, lo suyo. Ese es un corazón que necesita todavía ser regenerado, trabajado por Dios. Es una inmadurez espiritual. Pero no lo vamos a juzgar en nada. Hay que esperar el tiempo que se produzca el fruto que estamos esperando. Porque es necesario, iglesia, amén. Para ir terminando, iglesia, quiero que entienda algo. ¿Qué pasa si yo no hago caso? ¿Qué pasa si yo digo, no me interesa la humildad? La Biblia dice, Dios se opone a los soberbios. ¿Usted quiere que Dios proteja a su familia? ¿Cómo no, pastor? ¿Que proteja su matrimonio? ¿Cómo no, pastor? ¿Sus hijos? Por supuesto. Si usted camina en humildad, Dios habita con los humildes. Su familia, su matrimonio, su iglesia va a estar fortalecida. Pero si usted da pie al orgullo, hay alguien que empieza a dominar su vida que se llama Satanás. Porque Dios se resiste, cierra los cielos sobre los orgullosos. Dios no puede mirar un corazón orgulloso y arrogante. Entonces viene el enemigo a habitar, el adversario, que anda como león rugiente buscando que sigas orgulloso. No, ahí nomás. Decirle que te creó, que te creó. Y vos decirle, ¿y de dónde saliste vos? ¿De dónde saliste vos? Y ahí comienza el vaivén del egos. Por eso se separan, por eso se divorcian, por eso los hijos se van de la casa. ¿Quién te creó para venir a corregirme a mí? Ya tengo tanta edad, ¿quién te creó? ¿Y vos quién te creó para faltarme respeto? Soy tu papá, tu mamá. Y generan divisiones, peleas, pleitos, contiendas, celos, envidias. Personas donde sus corazones, su autoestima no está sano. Donde Dios tiene que liberarlos de ese ego. Es necesario. A veces hay mamás que caminan en la humildad con sus hijos y vienen y mi cuchi te hice la comida que vos querés, mi chuchu te hice tal cosa y andan hasta que se empiezan a cansar. Y ahí aparecen y... Ahí tiene el vaso. ¿Qué pasó? A ver si come la comida. Entonces le mira el hijo a la hija y dice, no quiero comer. Y sí, obvio. ¿No te diste cuenta que yo todo el día estuve trabajando?
expresando su ego, empezó a pensar en ella, en él. Y esto nos pasa, eso nos cuesta un montón. Vengo de trabajar 12 horas trabajando y te veo y le encontramos tirado ahí. Encima le saludar y decir, hola, hijo. Salta ese ego que queremos matar, destruir. Satanás dice, dale, tirale el vaso, tirale el agua. Y ahí es donde tenemos que, nos dice el apóstol Pedro, dominio propio. Manténganse con el dominio propio. No permitas que el ego y el orgullo te termine haciendo perder de Dios. ¿Querés que Dios habite en tu casa? Soltá tu arrogancia. El hombre y la mujer que pisotea. Todo lo que tenés acá, tenés porque yo laburo. Todo lo que son. Mirá la pilchita que tenés. ¿Te gusta la marquita, Sabo, no? ¿Quién te compró esa marquita que tenés puesto? ¿Quién te compró la zapatillita? Esa arrogancia que viene de ciertas cosas que pasaron. Pero es necesario soltarlas y revalorizar al esposo, a la esposa, al hijo, al empleado, al jefe. Y decirle, y adentro, y es necesario. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pedro. No entres en orgullo porque ahí Satanás toma autoridad sobre ti. Te va a llevar a un individualismo, un egocentrismo, te lleva a la avaricia. Avaricia significa apegado a las cosas materiales. Entonces, ¿viste? Esto te compré yo. Este banco te compré yo. Se apegan a todas las cosas porque ya es el ego. En cambio, una persona que trabaja en la humildad y se encuentra con Dios se desprende de todo. Sí, lleva. Sí, haz lo que quiera. La persona que es humilde confía en Dios. No. ¿Vio lo que dijo la tele? Que apareció el dengue de nuevo. Saca el dengue, saca el virus. COVID-19, neumonía. No. La persona que trabaja en la humildad confía en Dios. Y bueno, si me toca, me toca. Yo confío en Él. Yo confío en el Señor. El que tiene orgullo tiene autosuficiencia todavía en su fuerza. Sí, está todo bien, pastor, con Dios, ¿viste? Pero yo sí que me levanto todos los días. Acá el tema, este lomito el que labura. Este lomito el que trae la platita. La platita que Dios te dio. El trabajo que Dios te dio. Mañana Dios toca el corazón y te echan y quedas fuera. ¿Y dónde quedaste con todo tu esfuerzo? Entonces tenemos que aprender a confiar en Él. El corazón humilde confía, dice, tranquilo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Tengo una persona que me contó un testimonio el otro día. Me dijo, el Señor me trató 3 meses, pastor. ¿Sabe cuándo me depositaba los fondos? El 9, un día antes de pagar los impuestos. Que venza mis impuestos. ¿Cómo me trató el Señor? Dice. Yo no sabía decir cómo. Y me decía a mi esposa, ¿y cómo vamos a pagar esto? Y decía, y me iba a la pieza y lloraba. Y los 9 el Señor me depositaba. Y se cancelaban todas las deudas. 3 meses me trató el Señor, dice, para que aprenda a depender de Él. Hoy es 23, pastor. Yo estoy tranquilo. Ese es el humilde, el que conoce quién es su Dios y quién es su proveedor. Amén. El que se deja pastorear, como dijimos el domingo pasado. Fíjense, entonces, cuando uno camina en este ámbito, el maligno no le va a tocar. Se aleja, porque Dios está presente. Entonces, todo lo que puedas pasar es para tu bien. Y Dios nos dice, manténganse firmes en la fe. Porque todos los creyentes que están en el mundo también están padeciendo lo mismo. ¿Saben por qué Dios permite el sufrimiento y las pruebas? No solo para purificación, iglesia. Algo que nos dice el apóstol Pedro, que aprendí también yo ahora con esta enseñanza.
para que no estemos apegados a esta tierra. Porque no pertenecemos a este lugar. Somos peregrinos. Somos embajadores. Nosotros pertenecemos a la tierra prometida que está en el cielo. Ahí verdaderamente hay riqueza. Ahí verdaderamente hay paz. Ahí hay reposo. Ahí. Entonces los sufrimientos que pasamos acá es para que soltemos esta tierra. Para que no nos apeguemos a esta tierra. Y estemos nuestro corazón puesto en la esperanza futura, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a buscar a su iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Para ir terminando, ¿por qué el apóstol Pedro nos enseña esto? Porque él lo vivió en carne. Cuando Jesús dijo, le habló a los discípulos, le dijo, miren muchachos, yo me tengo que ir, voy a pasar por un sufrimiento, pero después voy a morir. Le estaba hablando, Pedro salta y le dice, jamás voy a permitir, mi Señor, que te falte nada, aunque sea sobre mi propio cuerpo. Voy a dar mi vida por ti. El Señor le miró y le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jamás, jamás, jamás. Hay personas así en la iglesia. Yo voy a servir a Dios. Ahora sí. Ahora ya salí de esta, ahora sí. Ahora te prometo, mi Señor, yo voy a estar todos los días en la iglesia, a la mañana, a las 6 de la mañana. Yo te prometo. Y dice la Biblia que después le llamó el Señor a Pedro y le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido que te zarandee. Y yo voy a orar por ti, para que no te falte la fe. Pero después que pasas esto, le dice el Señor, volverás. Y escucha esto para vos que estás pasando situaciones. Volverás y serás de mucha edificación para tus hermanos. Serás de mucha bendición para tus hermanos. Pedro no entendió y lo negó 3 veces. Tú eres el que estaba con el Señor. Yo, no sacaste eso, nada que ver. Luego se sentó en una fogata y apareció una nena y le dijo, yo te conozco, yo te vi en Netflix, en Instagram te vi, vos eras seguidor, vos leías a Jesús en Facebook. Yo dejé de seguir hace mucho tiempo. Yo puse dejar de seguir. Yo dejé de seguirle. Y al 3ª vez viene uno y dice, vos hablas medio raro, ¿eh? A ver, háblame. Amén, gloria a Dios. Vos sos de los aleluya. Vos sos de los aleluya. Vos sos seguidor. No, ¿yo? No. Y cuando terminó de decir eso, me giró la cabeza y cantó el gallo. Y ahí Pedro cayó en aflicción, cayó en angustia y quedó muy mal. Al 3er día Jesús resucitó y Jesús le aparece a los discípulos y le dice, wow, esta parte me encanta. Se pasa a vosotros y todos están felices. Y le dice, vamos a encontrarnos en tal lugar, le dice. Y no se olviden de Pedro. El Señor no se olvida aunque hayas fallado. El Señor no se olvida aunque hayas cometido errores. El Señor no se olvida aunque digas, Señor, yo no sé cómo hacer. Él no se olvida nunca de ti. Siempre te tiene presente en sus propósitos. Y cuenta la Biblia, iglesia, que se fueron a pescar. Muchachos, yo me iba a pescar. El líder Pedro. Y cuando estaban pescando aparece el Señor. Y miran y dice, allá hay alguien. Tiren la red para la derecha. ¿Quién es ese? No sé. ¿Quién es? No sé. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Yo soy pescador. ¿Qué es lo que está diciendo? Tiren para la derecha. Y dice que tiraron. Bueno, voy a tirar. Y tiraron. Pero Juan, el apóstol Juan, a quien Jesús amaba mucho, él mismo escribe esto. Él se autoescribe que Jesús lo amaba mucho. Él dice, es el Señor.
Juan tenía una particularidad. Los historiadores dicen que Juan tenía una particularidad. Siempre estaba abrazado de Jesús en el corazón. Siempre estaba, todos estaban, y Juan siempre dice, tenía una particularidad de poner su cabeza en el corazón y abrazar a Jesús. Cuando una persona tiene esa intimidad con cerca, sabe cuando el Señor está hablando, sabe cuando es Él y cuando no es Él. La persona que tiene contacto íntimo con Jesús sabe cuando Jesús está. Y él dijo, es el Señor. Cuando Pedro vio eso, como siempre temperamental, se sacó la ropa y se tiró a nadar, hermanos. Impulsivo. Cuando llegó, no sé cómo vino el resto, pero él quería estar con el Señor. Él buscaba su perdón. A veces buscamos el perdón y no entendemos cómo. Buscamos el perdón de Jesús. Y la única manera es hacer lo que hizo Pedro, tirarse e ir en pos de Él, buscarlo. Y cuando llegó a la playa, Jesús estaba ahí ya preparando, con una fogata encendida y pez y pan. En lo sobrenatural siempre provee. Y vino Pedro y se sentó. Y muchos historiadores dicen que hubo un silencio. Y estaba ahí Pedro, y Pedro, yo creo que en su interior estaba dolido. Decía, yo le fallé a mi Señor. Y el Señor lo miraba con tanto amor. Y luego, traigan los peces, vengan acá, vamos a ponerlos al fuego. Y comieron y empezaron a reírse, y era el Señor, y todos le miraban, y estaba resucitado. Pero fue en un momento, dice la Biblia, que Jesús le dice, Pedro, ven. Los llama a intimidad y les lleva aparte. Le dice, Pedro, escúchame. Sí, Señor. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, cuida mis ovejas, Pedro. Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le mira y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas, Pedro. Pedro, tú me amas. Y la tercera vez dice que Pedro no podía decir nada, porque le estaba confrontando que su amor no era un amor ágape, que significa una entrega total por Jesús. Era un amor limitado, un amor por conveniencia, un amor que a la primera de cambio en los momentos difíciles lo dejó solo a Jesús. Y muchas veces como iglesia tenemos esta actitud con Dios. Lo dejamos solo en los momentos más importantes que Él está esperando que seamos leales. Le traicionamos, lo abandonamos. Y vemos ahí que el Señor le dice, Pedro, tú me amas. Y Pedro, quebrado, le dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú eres omnipresente, omnisciente. Entonces Jesús le mira y le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. He estado diciendo, Pedro, yo sé que me traicionaste 3 veces, pero ahora te estoy revalorizando, activando al ministerio por la cual fuiste llamado. Y esa es la parte que como hijos de Dios no entendemos. Vamos a fallar, vamos a prometer cosas, pero fallaremos. Pero Jesús siempre nos va a restaurar para volver a cumplir su propósito. Y cuando termina de decir esto, le dice, Pedro, quiero decirte algo más. Ahora que sos jóvenes, vas a ir donde querés y vas a hacer lo que querés. Pero cuando sea más viejo, no harás eso, sino que te llevarán donde no quieres. Y aún harás lo que no te gusta hacer. Si hay algo que pasa con la iglesia hoy, muchos están cansados y perdieron el gusto de servir a Dios. Perdieron el gusto de la iglesia. El cansancio, el agobio, el sufrimiento le hizo perder lo más lindo de la iglesia, que es el disfrutarlo a Cristo. Y a veces la inmadurez que tenemos
todavía vivimos independientes en muchas cosas. Por eso dijo, ahora que sos joven, inmaduro, vas a hacer lo que vos querés, pero luego vas a crecer en mi relación contigo. Y ya no vas a hacer lo que vos querés, vas a hacer lo que yo te digo. Y de hecho el apóstol Pedro hizo lo que no quiso. Después del año 64, el apóstol Pedro lo agarraron en la época de Nerón, los llevaron a crucificar. Y cuando lo iban poniendo en la cruz, dijo, ¿puedo pedir algo? Los soldados, sí, está bien. Yo no quiero morir así, porque así murió mi Señor. Quiero que me pongan boca abajo, si puede ser. Y dieron vuelta a la cruz y lo pusieron a Pedro boca abajo. Ese Pedro que lo negó 3 veces estaba dando su vida por el Señor. Ese Pedro que lo traicionó, ese Pedro inmaduro que quería hacer lo que quería, temperamental, ahí ya no estaba haciendo lo que él quería, estaba haciendo lo que la voluntad de Dios establecía. Era ser un mártir. Y hoy él es una de las piedras angulares de la iglesia de Cristo, porque el Espíritu Santo lo regeneró. Por eso vos que te sentís por ahí que no haces bien las cosas con Dios, el Espíritu Santo te va a llevar a ese carácter que Dios te creó. El Espíritu Santo te va a llevar a ese temperamento donde vas a dar tu vida por la causa de Cristo. Vas a dar tu vida por su llamado. No te culpes, no te condenes, solo espera en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ponete de pie, por favor. Cuando él fue a la cruz, pensó en su Señor. En esta época ya era uno de los últimos que quedaba, Pedro. Ya muchos discípulos ya habían muerto. Él era uno de los últimos que vieron a Jesús. Y me impacta una parte del capítulo 3, porque él les dice a todos los que estaban ahí mirándoles. De hecho, él fue un formador de Marcos. Marcos no conoció a Jesús. Marco era un discípulo de ellos, igual que Lucas. Pero el apóstol Pedro les mira a esos discípulos que no vieron a Jesús cara a cara y les dice algo en el capítulo 3. Le dice, bienaventurados son ustedes, porque yo sí le vi cara a cara al Señor. Yo escuché su voz, yo lo vi caminar, expresarse, vi que me abrazó y yo lo abracé. Pero ustedes son mucho más felices que yo, porque no lo vieron y hoy están dando su vida por Él. Ustedes sí son bienaventurados. Y cuando estaba diciendo eso, me estaba diciendo a mí y le estaba diciendo a usted, somos bienaventurados porque sin ver creemos en Él, porque sin ver le servimos a Él. El apóstol Pedro decía, yo estoy en desventaja, yo lo vi, pero ustedes no lo vieron y será más difícil, pero sin embargo creen en Él y es suficiente. Cierra los ojos donde estás en este momento. Espíritu Santo, en esta mañana, Dios, ponemos delante de tu altar a esta congregación. He dado este mensaje y sé que me ha costado mucho, porque hay tanta riqueza, Dios, que no puedo soportar tantas enseñanzas y sentirme indigno, Señor, de lo que son tus cartas. Pero, Señor, en esta mañana estamos aquí, Señor. Creemos en ti. No te vimos, pero un día sí te veremos cara a cara.
Y tú nos dirás: buen siervo y sierva fiel, te has dado tu vida por tu Señor, entra al reposo. Y será el momento más feliz, dijo el apóstol Pablo. Será el momento más feliz verte cara a cara. Y entendemos lo que es la felicidad solo cuando te encontremos contigo, Jesús. Espíritu Santo, te doy gracias por esta iglesia. No entendemos, Señor, solo sabemos que somos una piedra dentro de un gran edificio. Solo tú conoces cada piedra. Te pido, Dios, que lleves a mis hermanos a un plano donde vivan, Señor, a Cristo. Que entiendan que lo que tiene sentido en esta tierra es servirte a ti. Que lo más hermoso de esta tierra es conocerte y seguirte. Padre, yo bendigo esta congregación, bendigo a los que están conectados y declaro, Señor, que esta palabra dará fruto 100 por 1. Y a partir de ahora, Señor, tendremos un liderazgo, tendremos, Señor, una manera de conducirnos con nuestra esposa, esposo, hijos, jefes, empleados, de una manera distinta. Y aún como líderes de tu iglesia hablaremos de corazón a corazón, nos pondremos en el lugar y tendremos empatía y amaremos a las personas. Padre, yo los bendigo a esta iglesia y declaro una iglesia comprometida con el reino de los cielos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Y cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor.